Es el órgano responsable no solo de la audición, sino también de algo tan importante como es el equilibrio. ¿Les suena? Dedicamos esta vital divulgación a hablar del oído. Descubriremos cómo es por dentro, sus dolencias más frecuentes y qué ocurre cuando perdemos audición. Bienvenidos. Para hablar del oído, de sus afecciones y cuidados, hoy nos acompaña en Vital el doctor Pablo Parente, que es médico adjunto del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital de A Coruña. Bienvenido a Vital, Pablo, y gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros. Bueno, Pablo, nos gusta empezar por el principio, así que la primera pregunta es obvia. ¿Qué es el oído y solo podemos decir que sirve para oír? Bueno, el oído es uno de los órganos de los sentidos que tenemos, es el que lleva fundamentalmente la audición. Pero aparte de la audición también lleva el equilibrio, es el que nos ayuda a poder estar de pie, caminar y movernos. Importante ambas funciones, por tanto. Vamos a describir cómo es un oído por dentro, de qué partes está compuesto. Es fundamental saber que el oído está dividido en 3 compartimentos diferentes que tienen 3 funciones diferentes y enfermedades diferentes. La parte externa, que es la que comprende la oreja, como le llamamos nosotros, pabellón auricular, y el conducto que lleva al oído medio. En el oído medio hay unos huesecillos que transmiten el sonido y que llevan este sonido hasta el oído interno, que es el que lo cambia el sonido a unas señales eléctricas que son las que llegan al cerebro, que es el que verdaderamente oye. Nosotros oímos gracias a que todo esto pasa y en el cerebro tenemos la información. ¿Y cuáles son las patologías más frecuentes que afectan al oído? Varía con la edad, pero fundamentalmente lo más frecuente son las infecciones, ¿no? El oído está comunicado tanto externamente con el exterior como internamente a través de un tubo que tiene un nombre que se llama trompa de Eustaquio, que comunica el oído medio con la nariz. Entonces, a través de estos dos puntos se pueden producir infecciones. Cuando la infección viene desde fuera, se llama otitis externa y lo que se infecta es el conducto y el pabellón. Y estas enfermedades aparecen sobre todo cuando el oído está húmedo y es frecuente que las llamemos también el oído de nadador o la otitis de la piscina. Cuando la infección viene a través de la nariz, pues bien porque tengamos un problema crónico o una infección, un catarro, coriza, una infección de este estilo. Entonces, la infección sube a través de las trompas de Eustaquio y lo que se infecta es la zona media del oído y entonces tenemos una otitis media. Eso es la patología fundamental. Otras enfermedades relacionadas que puede padecer nuestros oídos ya son menos comunes y, por ejemplo, los tumores, eso que nos da tanto miedo en el oído, es muy, muy poco frecuente. Y las enfermedades inflamatorias sí tienen una prevalencia un poco mayor y en ese caso hablaríamos de enfermedades como el Meniere, los vértigos, etcétera, que sí afectan a más personas. Aparte de esto tenemos un grupo específico que son los niños. Los niños tienen una mayor prevalencia, o sea, les da muchas más otitis, lo saben los padres perfectamente. Y eso sucede entre el año, 2 años, hasta los 8 o 10 años, es bastante frecuente. Y un tipo especial de otitis, que es cuando el oído se llena de moco, entonces le llamamos otitis serosa. El niño no oye bien, pero tampoco le duele nada. ¿Y qué precauciones debe tener las personas, tanto niños como mayores, que tengan cierta predisposición a sufrir de otitis? Aquí tenemos que separar los 2 tipos fundamentales de otitis que tenemos, ¿no? Pero las personas que sufren frecuentemente de otitis externas tienen que tener mucho cuidado con mojar el oído y con automedicarse y ponerse tratamientos incontrolados dentro del oído, o sea, a través del conducto auditivo. En las personas que lo que sufren son de otitis medias, o sea, las otitis de la zona media del oído, esas están en relación con problemas nasales. Entonces, en los niños, las medidas de higiene básica a través de las fosas nasales, a través de la nariz, son muy importantes. Los lavados con suero, las aspiraciones frecuentes, etcétera. En los niños que sufren a menudo de otitis, aparte de las medidas de higiene, es esencial que vayan a su pediatra y que cuando el pediatra vea que es necesario, les derive y vean a un otorrino, porque muchas veces hay enfermedades
nasales, enfermedades de la parte posterior de la nariz, problemas que están motivando que las otitis se repitan o que permanezca el moco dentro del oído del niño. En esos casos, pues por ejemplo por una alergia, por ejemplo por una rinitis crónica o por, sobre todo y más frecuente, por el crecimiento de las adenoides, que también llamamos vegetaciones, que hacen que se cierre la parte posterior de la nariz, todos esos problemas nos van a hacer que el niño, si no los corregimos, no vamos a poder, digamos, prevenir la aparición de nuevas otitis. Hablabas antes, nombrabas la limpieza, ¿no? La higiene del oído, su cuidado. ¿Nos olvidamos de los bastoncillos de algodón? Es importante. Normalmente el bastoncillo, cuando lo utilizamos hacia adentro del conducto auditivo, lo que hacemos es arrastrar todo lo que había en la parte más externa, la arrastramos hacia adentro. No hay ningún gancho, no hay ninguna forma de sacarlo hacia afuera. La limpieza de la parte externa del oído, del conducto auditivo y del pabellón, solo se debe hacer de la parte visible y sin meter nada hacia adentro. El propio oído es el que tiene el mecanismo de sacar la cera, que no es ninguna suciedad. La cera es el mecanismo defensivo que tiene el oído contra las infecciones. Por lo tanto, no debemos eliminarla, salvo que nos cause algún problema, por ejemplo, cuando es excesiva y tapona el conducto. Entonces, esa cera ya es el propio organismo el que tiene que sacarla. Entonces no debemos intentar extraerla por nuestros medios. Actualmente hay en las farmacias y se anuncia por la tele diversos mecanismos para hacer limpieza. Sobre estos lo importante que hay que saber es que no se deben utilizar sin que su médico haya visto primero el oído. Un oído que haya tenido problemas previamente puede estar perforado o puede tener alguna patología, o incluso el simple hecho de tener otitis externas de repetición, que estas enfermedades hacen que no debamos mojar el oído y no debamos utilizarlo. Para una buena parte de la gente no tiene ningún problema, pero debemos asegurarnos con nuestro médico de que sí podemos utilizarlos. ¿Y los cambios de presión, Pablo, cómo afectan a nuestro oído? Bien, yo comentaba antes que había un tubito, ¿no? Un conducto que se llama trompa de Eustaquio que comunica la nariz con el oído. Esta trompa de Eustaquio tiene una función fundamental, que es que la presión dentro del oído, la presión de aire, y la presión fuera del oído sea la misma. Nosotros ahora nos movemos mucho y vamos rápidamente, cosa que el cuerpo humano no estaba acostumbrado hace millones de años. Ahora enseguida podemos subir 1000 metros, 5000 metros, 8000 metros y volver a bajarlos. Por lo tanto, nuestro oído no está acostumbrado a que haya diferencias de presión rápidas de la parte externa, que es la parte que está en contacto con el aire, y la parte interna que teóricamente está normalmente cerrada y solo se abre en ocasiones, que solo se abre en la trompa de Eustaquio ocasionalmente. Entonces, no tanto cuando subimos, pero cuando bajamos de una montaña o cuando bajamos en un avión, esas presiones se descompensan, ¿no? Y entonces se cierra y notamos, primero, que se taponan los oídos, después notamos incluso dolor, y si la trompa de Eustaquio no logra abrirse y compensar las dos presiones, podemos incluso dañar el oído por dentro. Se producen derrames que se llama seromas, o sea, líquido dentro del oído. Incluso puede producirse hemorragias y en los casos más graves pueden incluso afectarse la parte interna del oído. ¿Y hay alguna manera de prevenir este tipo de dolencias? ¿Algún método? Sí, la gente que sufre más de esto suele tener problemas asociados en la nariz o incluso problemas previos de oído. Entonces estas personas tienen que estar muy avisadas de que cuando cogen un avión o cuando tienen que hacer un viaje y subir y bajar una montaña, pues tienen que activar la trompa de Eustaquio para permitir que se abra y se cierre con más facilidad. ¿Y cómo se hace eso? La trompa de Eustaquio tiene unos músculos que se abren y se cierran cuando tragamos y cuando masticamos. Por lo tanto, un consejo muy básico es masticar chicle. Además de eso, hay que mantener la nariz limpia y en los pacientes, la gente que tiene este tipo de problemas, limpiar la nariz y ponerse algún spray nasal previamente también sería una buena idea. Todas estas patologías, todas estas dolencias de las que nos has estado hablando, la otitis, los problemas de presión en el oído, ¿pueden ocasionar pérdida de audición? En general, siempre cualquier afección del oído causa un problema de audición. La diferencia está en que
cuando hay una infección, por ejemplo una otitis, o cuando lo que se queda es el moco dentro del oído o se cierra el oído externamente por culpa de una infección, son reversibles. Quiere decir que cuando nosotros lo tratamos, el oído vuelve otra vez a funcionar de forma correcta y volvemos otra vez a oír. Sin embargo, las infecciones crónicas de oído, las otitis repetitivas, en algunos casos, pueden afectar a la parte interna del oído o pueden provocar un daño tal en el oído medio, en la parte media del oído, que nos haga perder la audición de forma permanente. Y entonces es cuando ya hablamos de sordera, ¿no? La sordera es el grado máximo de pérdida auditiva. Pues precisamente ahora vamos a hablar de los problemas auditivos. Tanto la sordera de nacimiento como la progresiva es, como diría la protagonista de nuestro siguiente reportaje, una enfermedad invisible. Muchos, como Pilar, encuentran en la ayuda logopeda un apoyo fundamental para sobrellevar su día a día sin aislarse. La sordera en sí es una minusvalía muy mal entendida, puesto que no se ve hasta que se padece o alguien la tiene cercano a ti, no lo entiendes. Entonces es muy mal entendida para defenderte, pues, en mi trabajo en primer lugar y en la vida social, porque no te lo ponen fácil. Yo sabía que las logopedas te ayudaban a ello, entonces ya intenté hace años ir por la seguridad social y quedaron de citarme y nunca me llamaron. Después descubrí que habría una asociación que ayudaba a personas con problemas como el mío, que es esta, ACOPROS. Me facilita el trabajo la lectura labial, pues si no, lo tenía claro, aún así lo tengo muy difícil. Un poco lo aprendes tú misma al principio porque te ves obligada a mirar hacia la boca de la persona para entenderla, y luego ellos te lo perfeccionan. Es un apoyo muy grande que te da la asociación. La lectura labial es algo que utilizamos todos. De hecho, muchas veces estamos en ambientes de ruido, en cafeterías, y nos apoyamos mucho en la lectura labial. En el caso de Pilar, es candidata a un implante coclear, es muy competente en lectura labial, pero lo que estamos haciendo es entrenarla para que su competencia sea mayor, ya que ella trabaja de cara al público. Sí es verdad que hay muchas personas, es el caso de Pilar, que se han ido quedando sordas progresivamente, que ya utilizaban lengua oral. La lectura labial les ayuda a llevar la conversación, pero ella, por ejemplo, no utiliza lengua de signos, no lo aprendió nunca y evidentemente se comunica de forma oral. Lo que hace es apoyarse en la lectura labial. Sin embargo, sí hay personas que, utilizando la lengua de signos, utilizan también el apoyo a la lectura labial y complementa un poquito las dos formas de comunicación. No se aprenden palabras nuevas a partir de la lectura labial, sino palabras conocidas. Entonces se parte de fotos que la persona con anterioridad sabe cómo se articulan esas palabras y se trata de señalarlas. El grado de complicación pues va cada vez mayor hasta llegar al objetivo real, que es la conversación a tiempo y campo real. No puedes ir al cine, cosa que a mí me entusiasmaba, pero la seguridad social, el ambulatorio, te llaman por megafonía. Yo no entiendo lo que dicen y como yo cualquier persona sorda. Porque además estamos entre dos aguas, ni eres sordo ni eres oyente. Y quien dice un ambulatorio dice 1001 sitios, te encuentras con muchas barreras. Nos tenemos que dar cuenta, las personas que no utilizamos tanto la lectura labial, que hay palabras que visualmente se articulan igual, como por ejemplo puede ser mamá, papá, mapa o papa. Yo, si por ejemplo le quitase la voz a estas palabras, resultarían de forma visual exactamente igual, que serían. Pilar, la protagonista de nuestro reportaje, está a la espera de un implante coclear. Pablo, ¿de qué se trata este dispositivo? ¿Podrá llegar a oír bien, Pilar? Bien, sí, podrá volver a oír, no como oía antes, pero podrá volver a oír. Y lo más importante de oír, que es comunicarse de una forma aceptable con los demás.
El implante coclear es un aparato que lo que hace es traducir los sonidos en señales eléctricas. Este aparato se implanta, se coloca quirúrgicamente dentro de la cóclea, la parte interna del oído, eso que recordamos en imágenes como un caracol. Bien, ahí, dentro de esa parte del oído, es donde nuestro sistema auditivo transforma el sonido en señales eléctricas. Y es lo que fundamentalmente se estropea cuando dejamos de oír. Dejamos de tener esas células que transforman un movimiento, que es la vibración del sonido, en unos impulsos eléctricos, que es lo que necesita nuestro cerebro para entenderlo. Entonces, el implante coclear tiene una parte implantable, una parte que queda dentro del oído del paciente, que introducido como si fuese un pequeño electrodo, como una cosa minúscula, queda introducido dentro de la cóclea. El equipo transforma el sonido en impulsos eléctricos que llegan a la cóclea, y como son impulsos eléctricos sí pueden llegar al nervio, y esos impulsos los lleva al cerebro. ¿Qué pasa? Que realmente hemos avanzado muchísimo con los implantes cocleares, pero sigue siendo una audición diferente. Los pacientes, después de ser implantados, necesitan de una rehabilitación, porque van a oír, pero de una forma diferente, muy difícil de explicar. Para entendernos, que no es la verdad científica, pero para entendernos se suena como metálico, como robot, pero es suficiente la señal como para entender perfectamente las palabras, contestar al teléfono, poder oír cuando te avisan por megafonía, ir al cine o ir a un concierto porque se escucha música perfectamente. Todas esas cosas que no puede realizar Pilar en estos momentos. En el caso de ella, de Pilar, su sordera es degenerativa. Pero, ¿qué pasa cuando la sordera es de nacimiento? ¿Cómo se actúa? Nosotros cuando nacemos aprendemos a hablar gracias a que oímos. Si no oímos, no aprendemos a hablar. El niño oye la voz de la madre, el niño oye la voz de los padres y de los familiares, y a través de su voz, de sus palabras y a través de sus frases es como comienza a estructurar su lenguaje, comienza a aprender a hablar. Si no oye, no va a aprender a hablar. Y eso, hay un concepto muy importante que lleva demostrado no mucho tiempo en medicina, lleva demostrado 12 años, que es que existe un periodo de 3 años en los que el cerebro está preparado para aprender a hablar. Pasado ese periodo de 3 años, el cerebro empieza a perder la facultad de aprender, de estructurar el lenguaje. Quiere decir que nosotros nacemos con cierta capacidad de cambio en nuestro cerebro, pero que se va limitando y acaba por desaparecer. Por lo tanto, el hecho de saber cuanto antes que un niño no puede hablar, o sea, no puede oír, es fundamental para que, poniendo los medios técnicos y los medios quirúrgicos necesarios, revertirlo y poder darle sonido. De hecho, los niños que nacen sin audición, si no se les hace nada, pasan a ser sordomudos, porque tampoco pueden hablar. Los niños que nacen sin audición y se implanta el implante coclear a tiempo, hablan, van al colegio y se desarrollan como un niño normal. Y en el caso de la sordera degenerativa o progresiva, como era el caso de Pilar, ¿cuáles son las causas que la propician? Son múltiples y, desgraciadamente, de muchas de ellas no tenemos ninguna información. Generalmente son procesos progresivos de tipo autoinmune e inflamatorio que afectan directamente a la cóclea o al nervio, fundamentalmente a la cóclea. Van perdiéndose las células, se van muriendo y poco a poco se va perdiendo la audición. Y desgraciadamente tenemos identificadas pocas enfermedades y algunas de las que hemos podido identificar, desgraciadamente no tenemos una cura que pueda revertir el proceso y volver otra vez a una audición normal. Generalmente lo único que hacemos es evitar o intentar evitar, prevenir que esa hipoacusia, que esa sordera o que esa pérdida de audición vaya más e ir poniendo las ayudas técnicas que vaya necesitando. Cuando la pérdida de audición es moderada, no es muy importante o incluso severa, simplemente lo que hacemos es amplificar y mejorar el sonido que llega al oído. Son lo que conocemos como prótesis auditivas o audífonos. Cuando ya es profunda o incluso total, que en término médico le llamamos cofosis o sordera completa, en esos casos solo nos queda el implante coclear.
¿Y en qué medida afecta a la pérdida de audición la contaminación acústica? Existen dos tipos de trauma acústico, que nosotros lo llamamos así, le llamamos trauma acústico, que son el que es agudo porque es un ruido muy fuerte que en poco espacio de tiempo. Entonces eso puede suceder pues si estamos cerca de un avión despegando o de un martillo neumático, un golpe demasiado fuerte, incluso un estallido o un tiro o algún tipo de sonido, ruido muy fuerte que dura poco tiempo. Puede provocar, aparte de la pérdida de audición, y recordamos lo que decíamos al principio, que están unidos con el sistema de equilibrio, también puede provocar vértigo o incluso ruidos en el oído. Otro problema es la gente que está continuamente con un sonido. El oído está preparado para protegerse de los sonidos de forma continua, pero esa preparación, digamos que también tiene un límite. Y entonces, dependiendo del tiempo que estemos oyendo determinado sonido y lo alto que este sonido, el volumen que este sonido tenga, el oído va perdiendo esa capacidad de protegerse y empieza a destruirse. Y es importante esta palabra porque es que las lesiones producidas por el ruido excesivo no son recuperables y en ese caso pues iremos perdiendo audición. ¿Cómo sabemos si oímos bien? Fundamentalmente nuestra audición está preparada para comunicarnos con las personas. Entonces, cuando tengamos problemas para comunicarnos, para hablar con la gente, para escuchar a otra gente, tanto en silencio como estamos ahora, como en los casos en los que estemos con otra gente o en sitios ruidosos, eso es un punto muy importante para saber que nuestra audición no es útil. Y entonces debemos comprobar que esa audición está bien o no está bien. Para ello solo hay una manera, es acudir a un centro que nos realicen una audiometría, nos midan nuestra capacidad auditiva. Las audiometrías hay diversos tipos, pero en la básica lo que hace el audiólogo que realiza la audiometría es probar al paciente con sonidos de diferente tono y de diferente intensidad y el paciente nos responde si eso lo oye o no lo oye, con lo cual trazamos una línea, una gráfica que explica cómo es la audición no solo en general, sino también en cada uno de los tonos más agudos o más graves en los que nosotros podemos oír. Posteriormente a esto, y también muy importante, cuando el paciente no solo no oye, sino que no entiende las palabras, lo que hacemos es realizar una audiometría de palabras, audiometría verbal, en la que al paciente se le van dando mediante unos auriculares diferentes palabras que tiene que repetir y nosotros medimos el acierto dependiendo de la intensidad, con lo cual no solo sabemos si el paciente oye o no oye los sonidos, sino también si entiende o no entiende las palabras, que es lo fundamental de nuestro oído. Pablo, pues hemos llegado al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Vital, por toda la información que nos has ofrecido y por tus consejos. Muchísimas gracias. Y ustedes esperamos que hayan disfrutado con nosotros y que hayan aprendido un día más con Vital. Hasta aquí este capítulo. Sean felices y cuídense.